Es complicado porque prácticamente está cada 4 años, cada 2 años va cambiando los conceptos y se va adaptando a, a la evidencia, ¿verdad? A lo que se va obteniendo como evidencia. Entonces, tenemos que tener siempre nuevos conceptos, hay nuevas tendencias, entonces por eso siempre lo del año pasado, generalmente este año ya hubo algunos cambios otra vez dentro de las denominaciones sobre todo. Todos los conceptos, todo lo que, bueno, buenas tardes para todos, hace rato saludé, pero por los que entraron recién, eh, espero que no estén tan dormidos porque hace mucho calor, ¿verdad? Pero es un tema muy lindo, muy apasionante. Entonces, para motivarles un poquito, porque es realmente interesantísimo, le va a servir no solamente para pediatría, sino que para cualquier especialidad, ¿verdad? Existen colegios a nivel mundial que estudian exclusivamente sepsis, todo lo que implica sepsis. Entonces, inclusive se promueve una campaña que es sobrevivir a la sepsis, ¿verdad? Que es inclusive la Organización Mundial de la Salud determina un Día Mundial de la Sepsis, que justamente es hoy, donde lo que se hace es resaltar un poquito la importancia de esta patología, ya que tiene una alta mortalidad, tanto en adultos como en niños, y que también lleva muchísimos recursos del Estado, ¿verdad? Porque un niño con sepsis generalmente tiene una estadía en el hospital de 21, 30 días como mínimo. Entonces, tiene un alto costo para el Estado y también, por supuesto, una alta mortalidad a nivel de la patología. Y entonces, en pediatría, sepsis, junto con la insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Que es una de las causas más importantes de la muerte, y se ha reportado un 23% de los que entran de los que tienen sepsis entran también a la UCI. Es la principal causa de muertes a nivel mundial, no estamos hablando solamente de Latinoamérica, de los países pobres. La sepsis se lleva también a los más ricos. Y los focos más frecuentes son los focos respiratorios seguidos de los focos abdominales, ¿no? Que esos son los dos puntos de partida, o sea, los dos focos infecciosos más importantes que progresan a sepsis. La sepsis, como les dije, ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Con las evidencias científicas que se tienen. Entonces, hemos pasado desde la definición de sepsis 1 en el año 1992, donde el concepto de sepsis era SIRS más infección, que puede llevar a la progresión. Había una sepsis grave y por último un choque séptico, ¿verdad? O sea, y luego recién venía la falla orgánica múltiple. Era como una progresión, ¿verdad? Desde una infección, sepsis grave, choque y falla múltiple de órganos. Esto se mantuvo por mucho tiempo y después, ya en el 2001, después de ese tiempo, se vuelve otra vez, en todo este tiempo se reven nuevamente los conceptos y la fisiopatología sobre todo. Entonces, vinieron otros diagnósticos como la sepsis 2, que es del 2001. Y ahí más bien se utilizaron criterios de tipo parámetros hemodinámicos, inflamatorios, o sea, también ya entraron un poquito la fisiopatología de la enfermedad. Tenía una sensibilidad del 90%, pero una baja especificidad, porque había una respuesta sistémica que también incluye a otras patologías, por ejemplo, los grandes quemados, los traumatismos, ¿verdad? Todo eso producen una respuesta inflamatoria. Entonces es como que no había una definición clara entre lo que era lo infeccioso y lo de la otra patología. Entonces se ve nuevamente, esto era como antes se veía, ¿verdad? Que una infección que daba un SIRS que podía inclusive ser por una infección
bacteriana o viral también o oncótica, ¿verdad? Y progresaba a sepsis grave, choque séptico y entonces por último la falla multiorgánica. Pero no solo la infección era capaz de producir esto, sino que todas estas patologías también que pueden ocasionar lo mismo. Entonces se fue dejando otra vez esa definición de SIRS. Entonces se trata de cambiar un poquito ese paradigma, ¿verdad? Y viene una nueva modalidad, entonces también basado, no solo una moda, sino basado en las evidencias clínicas de qué es lo que pasaba en la sepsis. Entonces se vio, ¿verdad? Todo, y se vio más que había una base fisiopatológica, ¿verdad? Que era la que definía realmente los síntomas, los signos dentro de la sepsis. Entonces, existen paquetes ahora que le llamamos, facilitan el abordaje del paciente. Se hacen como unos, le dicen paquetes, ¿verdad? Pero en realidad son unas ideas, ¿verdad? Que lo que trata es de facilitarnos un poquito conocer la clínica, o sea, cómo se presenta la sepsis, cómo se ve la sepsis. Para eso entonces hay que tener una sospecha temprana. La sepsis no da mucho tiempo cuando se inicia, es una cascada que no termina. El tratamiento también debe ser rápido, oportuno y pertinente, ¿verdad? Que se tiene que tener en cuenta no solo la clínica, sino también se tiene que tener en cuenta el laboratorio. Es una gran ayuda para ir definiendo lo que se va a hacer. Entonces, dijimos que el SIR tiene limitaciones, ¿verdad? Pero esta clasificación actual, ¿verdad? Se ve más, está basada en la fisiopatología. Y la definición de sepsis 3, entonces la nueva, es que la sepsis es una afección potencialmente mortal que se produce cuando la respuesta del organismo a la infección ataca a sus propios tejidos y órganos. Es decir, que se vio en literaturas, en experiencias, ¿verdad? Que realmente la respuesta del organismo muchas veces es la que producía más muerte que la propia enfermedad, ¿verdad? Entonces, se le da esta connotación así de potencialmente mortal porque realmente estas situaciones proinflamatorias e inflamatorias son las que llevan realmente a un montón de procesos que puede llevar a la muerte del paciente. Bueno, en este grupo ¿cómo se dice?, de elementos que van sucediendo en la sepsis, están los procesos también inmunológicos, cardiovascular, neuronal, anatómico, bioenergético, ¿verdad? Porque se llega hasta lo que se logró con esto es llegar hasta la última alteración que existe a nivel de la célula cuando se dispara el proceso, cuando se gatilla el proceso inflamatorio. Entonces, todos los criterios deben identificar los elementos de la sepsis. La infección, que es lo más importante, ¿verdad? Porque eso es lo que desencadena, y la respuesta del huésped. O sea, ¿qué hace el huésped? Y la respuesta del huésped es individual también, es característica, inclusive se ha determinado genéticamente cómo vamos a responder nosotros. En el COVID mismo vimos personas, ¿verdad?, que tenían prácticamente casi todos los mismos factores de riesgo, pero hay algunos que morían, otros no, ¿verdad? Entonces, esto nos ha enseñado y se habla hoy día, ¿verdad?, de que existe genéticamente ya la predisposición a cómo vamos a reaccionar. Hasta eso estamos llegando, ¿verdad? Entonces, se habla también de hay marcadores genéticos propios para el proceso o la reacción del organismo a las noxas. Bueno, esto ya hablamos. La disfunción orgánica que aparece más bien es por la respuesta inflamatoria a la infección, o sea, nuestros órganos van deteriorándose en respuesta a la inflamación. Entonces, la disfunción orgánica que debe estar asociada al diagnóstico de sepsis siempre. O sea, sepsis es
el concepto entonces donde sí o sí tiene que estar el concepto también de disfunción orgánica. Seguimos entonces para no olvidarnos que la sepsis es la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta regulada del huésped a la infección. Entonces, eso tienen que, es definición, no es criterio, es definición. Entonces, aquí hay una disfunción orgánica que siempre tiene que estar dentro de nuestra definición para entender lo que vamos a hacer para poder manejar, para poder tratar esa sepsis. Para tener en cuenta un poquito algunas definiciones, ¿verdad? Sobre sepsis. ¿Qué es lo que vamos a ver en sepsis entonces? Hay una infección claramente y falla de órganos, que podemos ver taquicardia, taquipnea, signos de compromiso de órganos, cambio en la conducta o sensación del mal estado general, oliguria, o sea, todo esto está diciendo qué órgano está disfunción orgánica. Nos está hablando de compromiso, ya sea neurológico, renal, hepático, todo, ¿verdad? Todo esto entonces nos habla de que hay una sepsis. El choque séptico, acá lo que les quiero aclarar que en la definición de sepsis no hay signos de hipoperfusión, no hay hipoperfusión, porque cuando ya hay hipoperfusión hablamos de choque, ¿sí? El choque séptico, entonces hay sepsis, pero con signos de hipoperfusión. ¿Está? Entonces nuestra sepsis no incluye el término hipoperfusión. Cuando le ponemos hipoperfusión, ya estamos hablando de choque. El compensado es aquel que hay donde hay una tensión arterial normal y el descompensado cuando la tensión ya es anormal, es decir, hay hipotensión. O sea, eso es lo que le diferencia al choque compensado del descompensado, es la presión arterial. Ahora, ¿cuáles son los signos de hipoperfusión que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Son el pulso periférico disminuido, ¿sí? Es cuando hablamos de los pulsos saltones en el caso de tener un choque en un choque caliente, acuérdense, saltones, cuando choque frío es disminuido, los pulsos están muy débiles, el relleno capilar enlentecido de mayor a 2 segundos, también en las extremidades frías o moteadas, no se olviden la piel fría o moteada, porque eso está hablando de una mala perfusión periférica, ¿verdad? Entonces la piel moteada es la piel ajamonada que tiene el niño. Y la disminución del ritmo diurético, que es muy importante, siempre preguntar el ritmo diurético, controlar el ritmo diurético, porque eso me está hablando también de una mala perfusión a nivel renal, que es de menos de 1 ml por kilo hora. Bueno, teniendo en cuenta un poco qué es lo que hace una infección. Una infección lo que hace es, genera al ingresar al organismo una respuesta compleja que hace que se modifique o que se disparen, que se gatillen muchos mecanismos que son proinflamatorios y antiinflamatorios. De ambos lados tenemos. Cuál más, cuál menos, va a estar totalmente determinado y depende de cada huésped. Estos mecanismos, ¿qué es lo que hacen? Tratar de eliminar al germen que está provocando la infección, ¿sí? Entonces, para evitar el daño. Y por otro lado, también estos mismos elementos que se liberan en ese proceso de control o del organismo, también eso mismo hace que haya una injuria a nivel de las células, ¿sí? Entonces, se disparan a favor para protegernos, pero sin embargo, en su menor o menor proporción también ocasionan daño. Entonces, la respuesta va a depender también mucho del patógeno, de la virulencia que tiene. Hay patógenos que no son muy virulentos y casi todos los estudios se van haciendo con los gram negativos, que son los más agresivos, y el estafilococo, ¿verdad? Entonces,
Y nuevamente acá se reseña, ¿verdad?, que depende mucho de cada persona. Cada persona tiene genéticamente predeterminado cómo va a responder a esa inflamación. Entonces, hablamos que hay una respuesta anómala del huésped en tres importantes compartimientos. Nosotros sabemos el compartimiento que es el intravascular, ¿verdad? Tenemos también una microcirculación y tenemos también una macrocirculación, ¿verdad? La macrocirculación está dada por el corazón y sus vasos, y la microcirculación que es a nivel capilar, ¿sí? Lo más íntimo de ahí, de esa red, de ese órgano importantísimo que es todo lo que corresponde al endotelio vascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una injuria, cuando hay estos elementos proinflamatorios? Lo que hay una vasodilatación importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace a nivel de la microcirculación? Se enlentece el flujo, existen cortocircuitos ahí a ese nivel y disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos. Porque se enlentece todo, entonces no puede llegar oxígeno a los tejidos finalmente. ¿Cómo actúa el corazón? El corazón actúa, su fracción de eyección o su fracción sistólica depende mucho de su precarga. Ustedes saben por fisiología que el corazón, cuanto más distiende en las sístoles sus miofibrillas, más va a ser la fuerza de contracción en la sístole, ¿verdad? Entonces, si esa precarga no es suficiente porque quedó todo en otro lugar, en el espacio, vamos a decir, de capilar, entonces no va a llegar suficiente precarga al corazón. Entonces se va a reducir el gasto cardíaco y entonces también, por supuesto, se va a resentir el aporte de oxígeno a los tejidos. O sea que doblemente ya estamos teniendo problemas, ¿sí? ¿Qué pasa en la circulación? Vamos a tener una hipotensión y vamos a tener hipovolemia. Pero esta hipovolemia es relativa, porque no es una hipovolemia porque la sangre sale y se distribuyó y no. Esta hipovolemia es relativa porque lo que pasa es que con la vasodilatación pasa al espacio intersticial. O sea que tenemos una hipovolemia relativa, tenemos una hipotensión, pero porque el espacio intravascular se vacía, pero se vacía hacia el espacio intersticial, ¿sí? Bueno, entonces esa es la fisiopatología más o menos de lo que está pasando en la sepsis. ¿Por qué es importante recordar esto de la precarga? Porque como el tratamiento, ustedes saben, de la sepsis es líquido, primeramente los primeros 15 minutos aportarle líquido, nosotros tenemos que tener en cuenta de esta precarga, no pasar de los límites, porque hay una ley en la fisiología que hasta cierto punto nomás vamos a tener una mayor respuesta de ese miocardio. Que cuando pasamos los límites del volumen ya va a ser contraproducente y no va a aumentar su fracción de eyección. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto de la precarga. Un ratito voy a toser. Bueno. Esto es para graficar un poco. Perdón. Esto es para graficar un poquito como lo que ya estuvimos hablando. Es simplemente para entender. El estímulo microbiano ingresa al organismo y existen dos defensas que tenemos, la celular y la humoral, que se alerta, se despierta. Por un lado, la defensa celular, que está dado por los macrófagos, ¿verdad? Que al contacto con las sustancias que eliminan la bacteria, lo que hace es secretar mediadores, ¿verdad? O mediadores importantísimos, ¿verdad?
que son los mediadores inflamatorios, que le tenemos a los que son el factor de necrosis tumoral, uno de los más importantes vasodilatadores, de los más potentes que tenemos. Las interleuquinas también, que lo que hacen es actuar sobre sobre la pared o el endotelio vascular, que produce entonces una alteración con una liberación de todo lo que hay en el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Por la alteración entonces del endotelio produce una vasodilatación. Escape hacia el intersticio de todo el contenido intravascular. Al mismo tiempo, estos neutrófilos también son los que incentivan disparan también todo lo que se refiere a la defensa humoral, con una situación también procoagulatoria, donde todos estos elementos se van produciendo lentamente también a la par que el celular. Entonces, ¿qué tenemos a partir de ahí? Hay una permeabilidad vascular que está prácticamente, vamos a decir, colapsada. Se empiezan a producir también, entonces, como llega ya poco oxígeno a los tejidos, empieza a haber una respiración anaerobia en las células. Entonces, empieza a acumularse óxido nítrico, que es muy tóxico para las células. Actúa directamente a nivel de la respiración celular, o sea que evidentemente lo que está pasando es las células se están asfixiando, ¿sí? Entonces, como consecuencia también hay una depresión a nivel del miocardio y a partir de ahí entonces de la macrocirculación prácticamente no llega oxígeno a los órganos y empieza la falla orgánica múltiple. Bueno, ¿se entiende? No voy rápido. No, doctora, sí se entiende. Sí se entiende. Bueno. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Con respecto al óxido nítrico, no recuerdo si el óxido nítrico no causaba al mismo tiempo vasodilatación, o era el óxido nitroso que causaba vasodilatación también. Nitroso. El nitroso, La verdad ¿no? que el óxido nítrico se va produciendo por fosforilación oxidativa, es un componente oxidativo, ¿verdad? Entonces se va acumulando de a poquito también a través de este proceso de anaerobiosis. Entonces, la falla microcirculatoria que hablamos a nivel del endotelio capilar va también a una falla macrocirculatoria, es decir, también una falla en la fracción de eyección del corazón por disminución de la precarga. Falla mitocondrial o hipoxia citopática porque hay un desacoplamiento de los sistemas de producción de energía por una fosforilación oxidativa que le estamos hablando, acumulación entonces de óxido nítrico. En la asepsia, a pesar de que uno incrementa la presión de oxígeno, a veces uno le da oxígeno, la saturación a veces no sube. ¿Por qué? Porque nosotros en un séptico le damos oxígeno, pero es como el oxígeno no parece disponible para la célula. Le damos oxígeno, pero no está llegando a la célula. ¿Por qué? Porque la célula está asfixiada, realmente está muerta, vamos a decir, ¿verdad? Los niveles de óxido nitros incrementados es muy conocido inhibidor de la respiración mitocondrial, ¿sí? Entonces, directamente este óxido nitro lo que afecta es a nivel bien, las mitocondrias saben lo son los productores de la energía de la célula, ¿sí? Entonces le estamos agotando a esa célula. Entonces, si falta ATP, da lugar entonces a una disfunción de la célula y finalmente va a morir esa célula. Se muere. Entonces, de ahí viene la falla orgánica como consecuencia de una extensa muerte, ¿sí? O sea, este es ya el final de lo que empezó como una falla microcirculatoria, termina en todo esto, ¿sí? Bueno, terminamos entonces con la fisiopatología.
¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que pasa? Doctora, Sí, una pregunta. Nosotros quedamos en que el concepto de sepsis era, ¿verdad? Infección, taquipnea, taquicardia sin signos de hipoperfusión. Pero ¿y sí. cómo le diferenciamos al shock séptico descompensado de solo sepsis? Porque en los dos era que no teníamos hipoperfusión. Me voy un poco ahí Hipotensión, para perdón. mirar. Voy un poco para mirar tu definición que te quedaste. Acá. No, repetí. Sí, era infección, taquipnea, taquicardia sin signos de hipoperfusión. Y en shock séptico compensado es sepsis sin hipotensión, perdón, digo hipoperfusión, pero hipotensión. Y en el shock séptico descompensado tenemos también sin hipotensión. ¿Y cómo diferenciamos entre ellos? No. La variable del punto 2 quiere decir que hay sepsis, ¿sí? Pero hay hipotensión arterial. Lo que hace compensado de descompensado es la hipotensión arterial. Nomás la hipotensión arterial no es signo de hipoperfusión. O sea, la hipotensión arterial es un elemento tardío en el choque, ¿verdad? Demasiado muchos mecanismos compensatorios hay y lo último que aparece es la falla de la tensión arterial, ¿sí? Prácticamente no le tenemos mucho en cuenta la tensión arterial porque es un elemento muy tardío, ¿sí? O sea Y que no entra tenemos, dentro de signos de hipoperfusión, no entra presión arterial. o sea que tenemos llenado capilar lento, palidez, piel fría, pero Sí, no hay hipotensión. exactamente, así mismo. Okay. Eso no, Doctora, ahí gracias. también, Hipoperfusión no quiere decir hipotensión, nada que ver, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿sí? La hipotensión es la disminución de la presión arterial que es ya resultado de muchas otras cosas que no son tan rápidas, ¿sí? Ahí fallaron prácticamente muchísimos mecanismos compensatorios. Nosotros estamos en el inicio, con la sepsis no estamos en el inicio de la fisiopatología recién, ¿sí? ¿Se doctora, entiende, verdad? Bueno, ahí me surgió una duda también. ¿Será sí, que escucho. será que puedes volver otra vez a la diapositiva? Esa. Viste que dice shock séptico es sepsis con signos de hipoperfusión y shock séptico compensado me dice que es shock séptico y tensión arterial normal. Pero en mi shock séptico no va a estar también tensión arterial normal. O ese es el título nomás de los dos de abajo. Y sí, para decir compensado, decir si tu presión arterial está normal, sí seguir diciendo, es un choque séptico compensado. Cuando se baja la presión, ahí ya tenés descompensado, ¿sí? Eso nomás. Ah, ok, ok. O sea, solamente vamos a decir, bueno, mi choque séptico tiene presión arterial normal, me tranquilizo, está compensado. Sigue siendo un choque, pero está compensado porque la presión arterial todavía se mantiene normal, ¿está? Pero en el choque sí hay hipoperfusión ya. Entonces, ese choque es hipoperfusión, pero no entra la palabra hipotensión, no, sáquense de la cabeza en hipoperfusión. Son signos más bien periféricos, vasculares periféricos, ¿sí? Donde entra palidez, taquipnea, taquicardia, sudoración fría, pulso rápido, filiforme, o sea, esos son todo lo que son los signos de hipoperfusión, ¿sí? No metan el término hipotensión, que es arterial. ¿Está bien? Bueno. Nos quedamos acá. Entonces llegamos de todos estos eventos que suceden acá en esta tablita que ustedes van a ver. Todo esto que sucede acá en esto está toda la fisiopatología de la sepsis, ¿sí? No tienen que olvidarse de esto y repasar porque de aquí sale todos los elementos que ustedes tienen que saber en la fisiopatología de la sepsis. Bueno, como estamos hablando de una patología infecciosa, entonces decimos que la sepsis parte de una infección, que quiere decir que hay un organismo, un microorganismo, ¿verdad? Que puede ser sospechada o probada, porque nosotros probamos la presencia a través de un cultivo.
pero no necesariamente tenemos que tener un cultivo para decir que hay una infección. Ustedes saben que una infección, entonces, es simplemente sospechada o probada de la presencia de un microorganismo, que tenemos otros parámetros para saber que hay una infección. Y un síndrome que tiene, nosotros podemos hacer una neumonía, una diarrea, una infección urinaria, una celulitis, todo eso son procesos infecciosos que pueden potencialmente llevar a una sepsis. La evidencia de infección también incluye los hallazgos clínicos, para eso yo tengo. ¿Cómo yo voy a decir acá hay una infección? Claro, porque en una infección, en una celulitis, estoy viendo tumefacción, está fiebre, coloración, o sea, todo lo que yo tengo dentro de lo que me dice la clínica que es una celulitis, ¿sí? Y por supuesto los elementos laboratoriales también que nos ayudan para certificar los diagnósticos. Bueno, esto ya dijimos. Lo que en pediatría lo que se intentó es hacer, lo primero que se describió la sociedad de infectología, más bien la de adulto, es la que lleva adelante estos conceptos. Y es un poco difícil traspolarlo a pediatría, porque en pediatría los parámetros son muy cambiantes. Por ejemplo, la taquipnea. La taquipnea en pediatría nosotros tenemos por fiebre, por una acidosis metabólica, puede ser por una neumonía, una obstrucción bronquial. Entonces, esos parámetros clínicos son un poco variables en el niño. No es como en los adultos, un poquito más se categorizan mejor. Por eso se tuvieron que colocar, ¿verdad?, ciertos parámetros clínicos para hacer tipo un checklist de qué elementos tenemos en el momento de la clínica de los pacientes. Pero esto no es como no tiene, por ejemplo, decir, bueno, 2 de estos 3 parámetros, 3 de estos 3 parámetros es equivalente a sepsis. No, se enumera todos los elementos clínicos que pueden ayudarnos para hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, tenemos parámetros generales, como fiebre. Ustedes van a ver en la sala, los chicos tienen luego todo eso, todo escrito, y cada paciente que entra se va anotando si tiene estos parámetros. Los pacientes graves que entran, ¿verdad? Entonces ellos ya anotan y van tomando, apuntando, vamos a decir, si estos parámetros están presentes en estos niños que sospechamos pueden tener sepsis. Entonces aquí ustedes un montón, o sea, yo no voy a comentarles todos, ustedes tienen, por eso es para mirar detalladamente, pero van habiendo los parámetros generales, donde es muy importante que tengan en cuenta la hiperglicemia. La hiperglicemia a lo mejor no le damos mucha importancia en el niño, pero sí entra dentro de los criterios clínicos para pensar que un paciente está entrando en sepsis, ¿sí? Miren un poquito el estado mental, qué importante que es. Cuando hablamos de los niños, cuando hacemos el TEP, nosotros ya estamos haciendo prácticamente esto. ¿Por qué? Porque si está irritable, está con llanto persistente o está nubilado, nosotros ya estamos haciendo estos parámetros clínicos. Luego están los parámetros inflamatorios, donde tenemos los elementos laboratoriales que nos van a ayudar muchísimo. Acuérdense, la PCR por encima de 2 desviaciones estándar, ¿verdad? Por encima de 50, Doctora, 60, ¿sí? que me mencionaste de la hiperglucemia, esa glucemia, viste que dice mayor a 110, ¿eso es en ayuno o es una glicemia aleatoria? En ausencia de diabetes, porque tu paciente llega y no sabe si está en ayuna o no, vos la haces. Pero el 110 es mucho aún estando, ¿verdad? Un paciente que no es diabético, ¿verdad? Es mucho para uno que no es diabético, ¿sí? Sí. Entonces, por eso tenemos que tener las tiras ya en la urgencia y hacerle su parámetro de glicemia. Leucopenia, formas inmaduras, la PCR, acuérdense que la PCR es muy importante también como parámetro de infección bacteriana, ¿sí? Y la procalcitonina también es muy importante. Entonces, entra dentro de nuestros, no son para diagnóstico, pero están dentro de los parámetros, ¿sí?
Parámetros hemodinámicos, habla de la presión arterial. Acá sí ya está la presión arterial, que tenemos que tomar la presión arterial para saber también cómo estamos, ¿sí? La saturación, el índice cardíaco es muy importante. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando no tiene la capacidad de eyección completa en su sístole, entonces va a haber una imagen de corazón grande, ¿verdad? Que no está pudiendo hacer su eyección completa, ¿verdad? Entonces también es muy importante el índice cardíaco. Los parámetros de disfunción orgánica, como la hipoxemia, la oliguria, que va ya diciendo de cada órgano, ¿sí? Oliguria, incremento de la creatinina, que nos habla del riñón, de la coagulación, del hilo. Acuérdense, hilo también es importantísimo. Nuestros pacientes sépticos entran mucho con distensión abdominal por hilos. Le hacemos una placa y vemos lleno de aire en el intestino, ¿sí? La trombocitopenia también, la hiperbilirrubinemia, que nos está hablando también de la alteración del hígado. Y los parámetros de perfusión tisular también. ¿Por qué la hiperlactemia? Porque el lactato es un elemento que nos está indirectamente mencionando que hay hipoxia celular, ¿sí? Que hay lesión celular. Entonces, si nuestro lactato está arriba, quiere decir que ya hay muerte celular inclusive, ¿sí? Entonces, los parámetros de disfunción, tenemos la disfunción respiratoria, cómo se define, la disfunción neurológica, que se toma el score de Glasgow para ir viendo, o la disfunción hematológica, ¿verdad? Que se hacen los recuentos de plaquetas. Entonces, tenemos todo esto, son los parámetros de disfunción orgánica. La disfunción renal, que se toma la creatinina sérica, mayor a 2 veces por encima del límite. Y la disfunción hepática, que habla también la alteración de enzimas hepáticas y también la bilirrubina total. Esto no está acá, es alteración 2 veces por encima del límite del mar para su edad, habla de las enzimas. No está nomás acá, pero son de las enzimas, ¿sí? También es una tabla que les dejo porque es una tabla que, saben, en pediatría cambia mucho según la edad del paciente. Entonces, ¿a qué le llamamos taquicardia, bradicardia? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria? Y también el recuento de los glóbulos blancos, que ustedes pueden ver un poquito que estos son parámetros que hay que tener también como una tablita siempre para mirar estos parámetros. Y bueno, como les decía, la sepsis fue más bien estudiada en adultos para hacer estos parámetros. Y aquí está el SOFA, no sé si ustedes dieron en clínica médica, ¿verdad? Pero en clínica médica se usa estas puntuaciones, ¿verdad? Pero que no son tan traducibles para pediatría. Entonces, lo podemos hacer, pero más se hace en las terapias intensivas, ¿sí? Porque son prácticamente, por ejemplo, acá para hablar ya la FIO2, habla también en la escala de Glasgow que tenemos que tener en cuenta, pero como les digo, son más traspolables al adulto que al niño. Pero de todas maneras, en las terapias intensivas se usa y se va es más bien para predicción de mortalidad. O sea, cuanto más alto el SOFA, entonces más posibilidades de morir este paciente, ¿sí? El quiz SOFA también, que es vamos a decir, un abreviado del SOFA, que tiene 3 elementos, pero como ven es más del adulto, ¿verdad? Pero es importante que sepan, porque es más bien cuando tiene alterado, más lo que nos está diciendo es que el niño está necesitando una terapia intensiva. Entonces, si nuestro paciente está con sepsis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo más importante cuando se les dice cómo hacer, cuáles son las cosas más
como hacemos las prioridades. Si nosotros tenemos en nuestra urgencia, en el TEP ya sabemos que esto va a ser una sepsis cuando ingresa o un choque, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que decidir nosotros las cosas más importantes, las prioridades, como es el manejo de las vías aéreas, verificar las vías aéreas, aportar oxígeno a flujo alto, ¿sí? Y el aporte de líquidos, electrolitos y control de la glicemia, como dijimos, esos 3 elementos ahí que tienen que estar ya en los primeros 15 minutos. Inicio precoz de antibiótico también. Sí, ya saben que el antibiótico tiene que ser de amplio espectro. Se tiene que colocar para controlar sonda nasogástrica, vesical. Acuérdense que la diuresis es muy importante porque nos está hablando también de si podemos seguir cargando al paciente y nos está hablando también si hay ya una falla orgánica a nivel del riñón. Monitorización, muy importante el control de los signos vitales, pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial también. Acuérdense que la presión arterial nos está hablando de si es un choque compensado o descompensado. Reevaluar permanentemente. Cuando hacemos algo ya controlamos la respuesta, ¿sí? De todo lo actuado. Todo lo que hago dentro de los primeros 15 o 60 minutos, entonces tengo que reevaluar y ver en qué condiciones quedó mi paciente para volver a tomar medidas. El control hay que cuando el paciente se le hace la vía, ya tiene que quitar, o sea, tomarse todas las muestras posibles. En una sepsis se hace todo. Gasometría, se tiene que ver la glicemia. Los reactantes de fase aguda, por supuesto, que tienen que incluir PCR, si se puede, procalcitonina, el lactato, perfil renal, hepático, coagulación y también no se olviden el hemocultivo. Nosotros tenemos que buscarle al germen siempre en un proceso infeccioso. Y, por supuesto, la derivación oportuna. Hoy estábamos hablando en la sala cómo estamos mejor en el manejo de la sepsis, porque nosotros teníamos pacientes prácticamente todas las semanas que llevar a las terapias intensivas de Asunción. Sin embargo, hoy día en la urgencia ya se trata mejor la sepsis. ¿Por qué? Porque está más protocolizado, está más extendida la situación fisiopatológica, entonces nos equivocamos menos, ¿sí? Los pacientes llegan, tienen oportunidad de recuperarse más rápidamente, ¿verdad? Entonces, creo que todas estas cosas, realmente el poner un día para recordar a la sepsis y decir, bueno, manejar bien la sepsis salva vidas, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros estamos viendo mucha mejor sobrevida, ¿verdad?, de los niños. La definición del choque, entonces sí o sí tiene que estar la sepsis más una disfunción cardiovascular que lleva a la hipoperfusión, ¿verdad? Y ahí como consecuencia tenemos que tener un lactato aumentado, porque el lactato aumentado ya nos va a hablar de la hipoperfusión indirectamente. Los criterios para definir choque séptico, entonces, el choque séptico es más como un subconjunto de la sepsis. Casi a veces no le podemos diferenciar muy bien. Entonces, lo que siempre tiene que haber es la disfunción circulatoria. Sin eso no es choque, ¿verdad? Y también que podemos indirectamente medir lo que es la disfunción celular y metabólica, que vamos a verlo desde el punto de vista laboratorial, ¿verdad? Todo esto está asociado a mayor riesgo de mortalidad. ¿Por qué el nivel lactato sérico? Vamos a decir más de 2 milimoles. ¿Por qué? Porque eso está diciendo indirectamente que hay hipoperfusión, que hay, entonces, cuanto más alto es el lactato, entonces hay más daño celular. La hipoxia tisular es mayor. Bueno, acá da la explicación de por qué entonces tenemos el nivel de lactato sérico, ¿sí? También dice que hay que medirlo permanentemente. Yo estoy tratando al paciente, estoy manejando a mi paciente en la urgencia, estoy en la parte de reanimación, entonces en 4 horas tengo que medir otra vez mi lactato. ¿Qué es lo que me está diciendo?
que mejoró la hipoxia tisular, que está mejorando la oxigenación de mi tejido. Ahora, si permanece alto el lactato, quiere decir que lo que estoy haciendo no funciona para nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, para medir también cómo estamos en el tratamiento. Esto es lo que conocemos básicamente de shock, que es el déficit de oxígeno y nutrientes para los tejidos. O sea, eso es lo que conocemos desde la primaria por ahí, que es lo que es un choque, ¿verdad? Esta era una pregunta. Sí. En tu diapositiva del año anterior, estaba en la diapositiva anterior, había unos criterios para definir en shock séptico, que era hipotensión, requerimiento de vasopresores para mantener la PAN mayor o igual a 65 y el tema del lactato. Esos dos primeros, entonces ya no se tiene más tan en cuenta. No, cambio. Ok. Gracias. Cambio. Y tienen que borrar ya, o sea, colocar así y ponerlo nuevo. Acá sí tenemos lo que es una disfunción cardiovascular. Acá sí está bien definido lo que es la disfunción cardiovascular. Entonces, ¿cuándo decimos que estamos ante un choque? Cuando justamente nosotros estamos interviniendo en una sepsis, estamos administrando fluido, que es lo primero que hay que hacer, y no hay respuesta. La presión arterial no sube, entonces tenemos que ver entonces cuando decimos que hay una disfunción. Esta es una disfunción cardiovascular, cuando a pesar de los fluidos nosotros no logramos que aumente nuestra presión. Necesidad de drogas vasoactivas para mantener una presión arterial en rango. Se puede usar dopamina o cualquier dosis de adrenalina o noradrenalina, ¿sí? Y también dos de los siguientes elementos: acidosis metabólica inexplicable, incremento del lactato arterial más de 2 veces de lo normal, oliguria menor a 0,5, gradiente de temperatura central periférica mayor de 3 grados y llenado capilar mayor a 5 segundos. Ahí estamos hablando de disfunción cardiovascular. O sea, los parámetros son claros, claritos. ¿Cómo hacer el diagnóstico de sepsis? Antes de que sigas. No sé si hijito no presté nomás atención. P5, ¿qué significa? O sea, 5 puntos para su edad. Sí, el del percentil 5, menor, presión arterial mínima es menor. Sí. Ok, dale, entiendo. Okay. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Primero, tenemos que hacer ¿por qué insisto con la parte clínica? Porque el diagnóstico de sepsis es muy clínico, es poder, cuando yo entro en la sala y ya saben todos los residentes, este paciente no me gusta, ¿sí? Este paciente no me gusta quiere decir muchas cosas clínicas que uno ve en el paciente, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta, desde el TEP tenemos que tener en cuenta, porque en el TEP ya hay muchos elementos que nos están diciendo que ese paciente está con afectación de órganos, ¿sí? Dijimos que la sepsis es una situación que es potencialmente mortal que lleva a la disfunción orgánica. Entonces, si nosotros tenemos una insuficiencia respiratoria o tenemos una insuficiencia también a nivel de la circulación o también neurológico, ya vamos a tener alterados los tres. O sea, desde el inicio nosotros ya podemos darnos cuenta que ese paciente es grave y que puede estar en sepsis, ¿sí? Todo es importante, un buen examen físico, clínico, todo. Acuérdense el llenado capilar, la piel pálida, fría, sudorosa. Bueno, todos esos elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. Tomarle la presión, tomarle la glicemia, nivel de conciencia, o sea, ese ABDI nomás le tienen que hacer. El ABDI ya nos está hablando de exactamente de cómo muchas veces no tenemos tiempo de hacer un Glasgow, pero el ABDI ya nos dice justamente
qué tipo de respuesta está teniendo el niño, ¿sí? La presencia de edemas, hablar con esos padres si orina su niño, una buena anamnesis y aprovechar la mamá al máximo. Todos los antecedentes patológicos personales que me puedan decir que el niño tiene una comorbilidad o tiene un factor de riesgo también me sirve. La presencia de enfermedades crónicas, asmático, cardiópata, es un síndrome de Down. Entonces, todas esas cosas son importantes para hacer mi diagnóstico. La apariencia, que es tan importante, si el paciente está quejumbroso, está postrado, está hipotónico o está al revés, irritable. Entonces, eso nos está hablando indirectamente de que hay una hipoperfusión cerebral, ¿sí? Acuérdense que cuando hay una hipoxia, primero el niño tiene esa irritabilidad rara, ¿verdad? El que busca oxígeno, el que no está cómodo, ¿sí? Cuando se acumula CO2 empieza a estar más letárgico, ¿verdad? O si no intercala entre la irritabilidad, la letargia, ¿verdad? No se olviden que eso también son cosas importantes. ¿Cómo se presenta la taquipnea? La taquipnea no siempre es de origen respiratorio, es decir, no siempre es de origen pulmonar. Muchas veces nuestro paciente acidótico respira también rápido, cortito y rápido, ¿verdad? Entonces tenemos que saber determinar perfectamente. Y en la circulación, la coloración nos dice todo, ¿verdad? La coloración, si es pálido, cianótico, moteado, todo eso nos está hablando también de la perfusión que tienen los tejidos. El aparato Doctora, circulatorio, ¿sí? en cuanto a la respiración, podemos decir también que tiene una respiración de Kussmaul. Sí, si vos detectás, sí. Si vos detectás la respiración de Kussmaul, ¿en quién se ve? En los pacientes que tienen complicaciones de la diabetes, cetoacidosis. O sea, en una acidosis. Sí. En una cetoacidosis diabética vos podés ver, que podés ver también en el niño. Los niños, muchos niños debutan con cetoacidosis diabética y entonces también tenés que tener en cuenta. Claro que si vos le vas a ver eso, tenés que decir respiración de Kussmaul. Claro que sí. Okay, gracias. La taquicardia es muy importante también considerar, pero es más grave la bradicardia. O sea, ya nos está hablando de una inminencia de paro. Así es que paciente que viene con bradicardia es el paciente prácticamente pre-mortem, ya vamos a decir, ¿sí? Bueno, todos los elementos que ya hablamos, ¿verdad? Y también el examen de laboratorio. Esto es fundamental. Se despertó mi nieta. Bueno, el examen de laboratorio. Todo lo que tenemos que pedir, dijimos que la sepsis se define como una falla multiorgánica, ¿verdad? Entonces también tenemos que, por eso, todos los órganos deben ser chequeados, ¿sí? El hemograma, que son un hemograma con los reactantes de fase aguda. PCR, procalcitonina, eritrosedimentación, sin falta. Gasometría, ok, porque eso tenemos, nos va a decir cómo está nuestro pH. Si hay ya una acumulación de CO2. El coagulograma, porque tenemos también una insuficiencia a nivel medular, entonces tenemos que ver también cómo están nuestras plaquetas. Los cultivos, que son muy importantes. No se olviden que al hacer una vía periférica ya hay que tomar las muestras rápidas de los pacientes, ¿sí? No, eso es lo que hay que siempre tener en cuenta y no perder la oportunidad. Hacerle ya la vía, ahí ya tomarle las muestras para todo lo que necesitamos, ¿sí? Hepatograma, proteína, perfil renal, hepático, electrolitos, lactato, glucemia. Completito tiene que ser cuando nosotros sospechamos de una sepsis. Dentro de los biomarcadores son muy importantes y en esto nos detenemos un poquito siempre, ¿verdad? Porque a veces hay confusiones. ¿Qué es lo que significa cada uno, verdad? La PCR es una proteína que se produce en el hígado, ¿verdad? Que normalmente, pero que en los procesos inflamatorios en general, no precisamente en la bacteria, en la nomás, en muchos otros procesos inflamatorios se levanta. Pero, ¿qué es lo que pasa?
que cuando hay una infección bacteriana, sobre todo los gram negativos, la PCR sube muchísimo, casi 3 veces lo normal. Y ahí nos está diciendo que es una etiología bacteriana. Cuanto más alto, más se va a la etiología bacteriana. Entonces, una PCR entre 50 y 79 miligramos por decilitro, que es prácticamente unas 10 veces más o 3 veces más ya de especificidad, entonces ahí sí ya podemos decir que es una bacteriana, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja? Que no sube tan rápidamente, ¿sí? Entre 8 a 12 horas recién sube la PCR y tiene un pico máximo al máximo a las 35 horas recién, ¿verdad? Entonces, a veces tarda un poquito en levantarse, ¿sí? Y también, como les dije, se eleva en otros procesos. Pero seriada, si yo le tomo primero cuando ingresa, después le tomo a las 48, 72 horas porque mi paciente no mejora y cada vez sube más, me está hablando, ¿verdad?, de que el paciente sigue con su proceso bacteriano, ¿sí? Ahora, la procalcitonina. La procalcitonina es una prohormona que normalmente se produce en las tiroides, en las glándulas tiroides, pero que en situaciones de inflamación del organismo puede producirse en otros lugares, por eso aumenta rápidamente. Siempre sube la procalcitonina, no sube en todos los procesos inflamatorios, más en los procesos bacterianos, ¿sí? ¿Tiene un valor predictivo de sepsis? Sí, porque cuanto más alto el paciente quiere decir que está más afectado. Se correlaciona con el pronóstico de sepsis. Cuanto más alto y más tiempo permanece elevado, me habla de peor pronóstico. Y también sirve para monitorizar la respuesta. Es decir, si yo le hago a un niño con una infección importante, le hago un tratamiento adecuado, entonces yo puedo monitorizar con la procalcitonina, y si es que esa procalcitonina tiende a bajar o disminuye realmente, entonces quiere decir que mi respuesta al tratamiento es importante, ¿sí? Se eleva más rápidamente que la PCR también, ¿sí? Muy rápidamente, entonces es muy interesante cuando yo quiero saber, por ejemplo, es un elemento que disminuyó mucho el uso irracional de antibióticos, ¿verdad? Porque se puede utilizar para determinar si es bacteriano o viral, ¿verdad? Pero es costoso. Yo creo que para nuestro país es un poco difícil hacer siempre procalcitonina cuando queremos decidir si es bacteriano o viral, ¿verdad? El lactato, como dijimos, entonces, indica la hipoxia tisular. Eso ya está dicho, ya les dije 1000 veces, no se van a olvidar. Entonces, y se correlaciona con la evolución de la sepsis también. Si se mantiene elevado, muy alta probabilidad de muerte. Entonces, los valores mayores de 4 ya están asociados con alta mortalidad. Y si su descenso es precoz, buen pronóstico. También hay otros marcadores que se pueden hacer. Ahora que vino el COVID, también muchos marcadores pudimos hacer, como la interleuquina 6, por ejemplo, que se estaba haciendo. Y otros que se pueden hacer que son costosos, pero que también pueden hacerse. Doctora, una pregunta. Si tenés una infección localizada, tipo a nivel pulmonar, y vos pedís procalcitonina, teóricamente va a ser más bajo que si fuese una sepsis. Porque dice que tiene Sí, pero te va a salir positivo porque si es bacteriana es positivo. Ahí te va a determinar bien si tu etiología es viral o bacteriana, ¿sí? Okay. Por eso que con procalcitonina yo no puedo decir, porque mi procalcitonina está alta, yo digo que es una sepsis. No digo tampoco eso. Lo que yo digo es mi patología infecciosa, ¿sí? Bacteriana. Y ahí te quiero preguntar otra cosa también. Sí. Viste que vos hablabas para definir los criterios de sepsis, hablabas de una infección confirmada o sospechada más los parámetros. Sí. Y justamente todavía estaban diciendo que que en el laboratorio había procalcitonina y le pidieron a una paciente que tenía una infección gastrointestinal y
ellos les pusieron como diagnóstico de sepsis, pero la clínica no confirmó, o sea, la doctora Gil decía que no era porque con la clínica no había caso y su tratamiento era solo con un antibiótico, porque solo 1 y no 3. Bueno, y hablando de parámetros, o sea, vos tenés que tener un punto de cada parámetro para que vos digas que es sepsis, o tenés que guiar, como vos decís, por la clínica, porque lo que hicieron las autoras, o sea, las residentes fue, bueno, tiene procalcitonina elevado, yo le pongo como diagnóstico de sepsis, supongo que para lavarse las manos en el caso de que pase algo también, ¿verdad? Y mejor, como dice ella, fallar a favor del paciente que en contra. Sí. Eso fue también, por eso les recalco que la procalcitonina, porque justamente me enteré de ese caso, entonces les recalco que la procalcitonina no hace diagnóstico de sepsis. Es un elemento más, que yo tengo que tener muchísimas otras cosas, porque ahí lo que estoy diciendo que es mi origen infeccioso es bacteriano, que hay un proceso infeccioso en curso, bacteriano en curso. ¿Qué tan grave, cuán tan alto está? Lo que me va a decir es cuán grave es nomás, ¿verdad? Hasta ahí puedo llegar, pero yo con mi procalcitonina solo no puedo hacer diagnóstico. No es diagnóstico de sepsis, es valor predictivo. Cuanto más alto, más probabilidades tengo de que sea una sepsis. ¿Está bien? Sí, porque yo me enteré de ese caso, pero si yo no tengo ninguna clínica de sepsis, no le puedo poner pues, que sea una sepsis por solo la procalcitonina. No está bien, no está bien. ¿Está? Porque tenemos que tener los criterios clínicos más el laboratorio. ¿Sí? Se entiende que procalcitonina no va a ser mi diagnóstico de sepsis. ¿Está bien? Bueno. Luego tenemos el lactato que hablamos. ¿Sí? Tengo una pregunta. Viste que, o sea, en el adulto, por ejemplo, para que nosotros hablemos de sepsis, tenemos los 4 criterios, que era la temperatura, los leucocitos, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Y con 2 de los 4 yo hago el diagnóstico. Y así de forma objetiva, viste que ahí en pediatría está la tablita donde se va marcando lo que tiene el paciente. Y no hay así una cantidad de criterios a tener en cuenta o algunos que sean más importantes. No hay porque es muy inespecífico. Es muy, y no se ha logrado todavía hacer una tabla. Así como decir, 2 ya me es positivo, 3 no, porque si vos decís taquicardia y tu paciente tiene una taquicardia porque está con una fiebre de 40 grados, entonces te va a alterar tu resultado, ¿verdad? Entonces, por eso es que en pediatría no se puede traspolar eso. Nosotros también teníamos ese concepto de sepsis hace mucho tiempo, que decíamos, fiebre más de tal cosa, taquicardia, taquimea, todo eso teníamos también nosotros, pero no nos sirve, se nos escapaban muchas sepsis, porque como ven, hay cosas mucho más importantes que una taquimea, que una taquicardia, ¿verdad? Realmente hay otras cosas que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, sí, por eso se deja de lado eso y nos vamos más hacia la fisiopatología, hacia hacer un diagnóstico más de falla de órganos, ¿verdad? Ok, está. Gracias, doctor. Y bueno, así mismo estamos todos. Yo inclusive, pero esta soy yo, la de la naranja. Ese siempre es mi parámetro. Allá en el naranjadito estoy yo. Porque es realmente muy difícil hacer el diagnóstico, pero siempre que pensamos en sepsis, tenemos que buscar, tenemos que hacer todos los elementos que tenemos para llegar a hacer el diagnóstico, ¿sí? Porque hacer el diagnóstico de sepsis y tratarlo adecuadamente salva vidas, ¿sí? Y entonces, todos nos preguntamos, todo esto que ustedes están preguntando está aquí. ¿Será que es una infección? Es una infección, no sé, una infección, primero lo saber si es una infección, ¿verdad? Y este sí que dice que taquicardia, también por la taquicardia, taquimea, tienen casi todo, ¿verdad? Entonces, todos estamos siempre dudando cuando tenemos que hacer. Y por eso es que hay tantos paquetes, así como decimos, ¿verdad? Paquetes de diagnóstico clínico, de diagnóstico laboratorial, que nos pueden ayudar muchísimo, por lo menos a sospechar, ¿sí? Y aunque sea por esto, no le veo bien que eso nos esté diciendo, entonces que tenemos que buscar los signos y síntomas de la sepsis. Está bien, ayudados con la clínica y ayudados con el laboratorio. Bueno,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos presumiblemente, aunque sea no me gusta mi paciente, algo tiene mi paciente que no me está gustando, bueno, entonces por lo menos ya tengo una duda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que reconocer si no está en choque. Hay que hacer el tratamiento antimicrobiano, generalmente se hace dentro de los primeros 60 minutos porque dice que a partir de ahí, cada hora que no iniciamos antibiótico, más posibilidad de muerte tiene el paciente, ¿sí? Entonces, la terapia agresiva, que es para restaurar el balance entre la entrega y demanda de oxígeno, por eso siempre es flujo alto de oxígeno, el flujo alto mayor de 10 litros por minuto, si es posible. Si nosotros queremos llegar a eso, tenemos que usar mascarillas. Entonces, de esa manera, mejorar la oferta de oxígeno a los tejidos. También, y disminuir al máximo la demanda. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que taparle al paciente, disminuir, si es posible, si el paciente está muy irritable, muy ansioso, inclusive se suelen usar sedantes para tranquilizar al paciente, porque un paciente que va a ser multiinvadido, ¿verdad? Sonda por aquí, por allá, entonces el paciente se estresa además, entonces también disminuir al máximo todo ese estrés que puede estar pasando al paciente. Y la reanimación se hace por metas. Tenemos que tener metas para esta reanimación. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Tenemos cuatro momentos del abordaje de la sepsis, del choque. Primero, reconocer. Primero tenemos que reconocer, luego una reanimación dirigida, ¿sí? La estabilización, una vez que reanimamos, tenemos que estabilizarle y por último hacer la referencia. ¿Dónde se va a ir mi paciente? ¿Se va a quedar en la urgencia? ¿Se va a la sala? ¿Se tiene que ir a la terapia? Entonces, nos basamos en esos 4 elementos para el abordaje en el choque séptico, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir reconocimiento? Entonces, aplicamos nuestra herramienta que tenemos de Checklist. Vamos a todo puntuar, todo qué es lo que tiene mi paciente para poder reconocer oportunamente la sepsis, ¿sí? Dentro de los primeros 15 minutos ya tenemos que hacer esto rápidamente, ¿sí? Después, en la fase de resucitación ya tenemos que hacer el paquete que es ya dentro de una vez que identificamos, sospechamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un acceso venoso rápido, ¿sí? 2 vías periféricas si es posible, mientras espera la vía central, porque si un paciente con sepsis debe tenerse, o sea, si entra un paciente con sepsis ya se debe pedir una vía central. Mientras tanto, le hacemos 2 vías periféricas o la intraósea, que es muy importante también. Los fluidos apropiados dentro de los primeros 30 minutos. Fluidos, líquidos, que vamos a ver cómo le vamos a administrar. En ese mismo momento ya entonces hacemos todos los cultivos que se puede, tomamos todas las muestras, iniciamos el antibiótico según el foco que está en juego. Si es que mi paciente no responde a los líquidos, se inician rápidamente los inotrópicos también, ¿sí? Todo eso tiene que ser dentro de los primeros 15 minutos de fluido, más los otros 15 minutos que se hace de reposición, y en los 60 minutos, que es la hora de oro, la primera hora de oro se llama, ya tiene que estar con inotrópico mi paciente que no responde, ¿sí? No hay que postergar el inicio de los inotrópicos. ¿Por qué? Porque ahora ya se tiene la autorización de la Academia Americana de Pediatría que nosotros podemos utilizar la vía periférica para infundir las catecolaminas. No necesitamos una vía central. Ya se puede hacer adrenalina, dopamina, noradrenalina, todo ya podemos hacer por una vía periférica. Pero siempre es una vía mientras se hace la vía central. Bueno, luego hicimos la resucitación. Supongamos que hay que hacer un monitoreo ahora, estabilizar a nuestro paciente. Entonces ahí tenemos que reevaluar al paciente qué condiciones tiene después de esa reanimación, ¿sí? Si es posible,
el paciente tiene que estar monitorizado, ¿verdad? No solamente controlar la presión arterial, el pulso, no. Todas las posibilidades de monitorización del paciente, que puede ser también ya un paciente que tenga monitores, que tenga también así ya tiene su vía central, hacerle su PVC. Entonces, todo eso ya hay que hacer. Mantener también la presión arterial, todo eso se hace, uno monitoriza y va actuando, ¿sí? Después también control del foco infeccioso, ver que se haya hecho los antibióticos, si es que necesitamos cambiar, todo se vuelva a chequear. Y si es que necesita ir, entonces ahí también podemos ver si necesita terapia intensiva, si necesita nuestro paciente sedarse, hacerse una intubación y entrar en ARN. Esa es la parte de la estabilización. Y luego, ya cuando hemos hecho todo eso, ya tiene que venir, si es posible, el especialista, el terapista. Si le llamamos al doctor Carlos, le llamamos a alguien que pueda decirnos, ¿verdad? Entonces, este paciente, ¿qué vamos a hacer con el paciente? ¿Vamos a dejarle en la urgencia? ¿Vamos a dejarle en la sala? ¿O vamos a necesitar terapia? ¿Sí? Entonces, una vez estabilizado el paciente, nos damos cuenta cómo queda nuestro paciente. Un paciente que sigue crítico, ¿sí? Que no responde muy bien a las catecolaminas, por ejemplo. Entonces, un paciente que sí requiere terapia intensiva. Entonces, referirle oportunamente también al paciente para que pueda tener mejor chances de vida, ¿sí? Y bueno, siempre el control de los procesos es importante. Las personas que son encargadas de las urgencias tienen que hacer chequeos permanentes de qué tan adheridos están los médicos de guardia a estos paquetes que se hacen, ¿verdad? Estos paquetes de diagnóstico y de tratamiento, ¿verdad? Entonces, para poder ir modificando, ¿verdad? Porque a veces las guías de terapia, o sea, las guías terapéuticas que le sirven a los norteamericanos no nos sirven a nosotros porque nosotros no tenemos toda la infraestructura que tienen ellos en una urgencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que adecuar también todos nuestros protocolos a nuestra realidad, ¿sí? Bueno, cada hora que pasa sin normalizarse la presión arterial o todos los signos de hipoperfusión, la mortalidad se va duplicando por fallo a múltiples órganos. Por supuesto, si yo no logro perfundir, yo no llego a oxigenar todos los tejidos, cada órgano va a ir prácticamente fallando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que chequear? Chequear la normalización del sensorio, de la frecuencia cardíaca, de los pulsos distales. Tenemos que ver la temperatura de la piel, si sigue fría, si el paciente sigue moteado, el relleno capilar, el flujo urinario que tiene que ser más de 1 ml por kilo. No olvidarse de todo esto que tenemos que chequear frecuentemente, ¿sí? O sea, esto es lo que vendría a ser en esta fase de estabilización. Controlar todo esto, a ver después de esa resucitación que hicimos, cómo quedó mi paciente. Bueno, la supervivencia depende de lo que nosotros de tan rápido hagamos el diagnóstico y tan rápido hagamos nuestro tratamiento. De eso depende la supervivencia del niño, ¿sí? Y la hora de oro es fundamental. Nosotros tenemos 60 minutos para hacer todo lo que hicimos, ¿sí? Entonces no olvidemos que el antibiótico también debe estar dentro de esa hora dorada, dentro de las 1 hora también. Dice luego que si es posible dentro de los primeros 15 minutos ya iniciar antibióticos, ¿sí? Y bueno, acá vamos a irnos a la hora dorada por metas dentro de los primeros minutos, de los 15 minutos entonces. Todo esto del reconocimiento de las alteraciones del sensorio, de la perfusión. Entonces, cuando mi paciente sospecho que tiene una sepsis, entonces, revisar las vías aéreas, oxígeno a flujo alto, más de 10, y establecer ya una vía de acceso, ya sea periférico o intraóseo. O sea, esas son las 3 cosas que ya tenemos que hacer ni bien hacemos el diagnóstico de sepsis. Vías aéreas, oxigenar a flujo alto. Tercero, acceso vascular, ya sea intravenoso o intraóseo.
La resucitación inicial, alto flujo de oxígeno, y se empieza con líquidos que se prefieren que sean los, que se prefieren que sea solución salina, ¿sí? Es el que dura más tiempo en el espacio intravascular, a pesar que puede crear un poquito de desequilibrios hidroelectrolíticos, pero es lo que más se usa. Entonces, solución salina isotónica. El coloide tiene muy buena respuesta rápido, pero hay demasiados desequilibrios después. Entonces, lo que más usamos, primera línea, es solución salina isotónica de 20 cc por kilo de peso, que hay que enviar rápidamente, ¿verdad? Si es posible, en bolos, ¿verdad? Controlando siempre todos los signos de sobrecarga. Hay que tener una cautela en la administración de fluidos cuando hay una disfunción orgánica, porque acuérdense, el corazón es uno de los primeros que tiende a fallar también. Entonces, hacer las perfusiones hasta 60, así 20 en 30 minutos podemos hacerlo, o en bolo, y en ambos miembros, inclusive si tenemos 2 vías. Entonces, se controla. Detenerse ante la aparición de rales, o también cuando hay una hepatomegalia, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta cuando estamos cargando. En este tiempo se inician los antibióticos también. Se monitorea también la presión arterial para saber si estamos compensados, descompensados, ¿verdad? Y también porque tenemos que posteriormente usar catecolaminas, entonces tenemos que tener todos estos parámetros, ¿sí? Acuérdense que también dentro de estos 15 minutos la glicemia es muy importante, corregir si es que hay una hiperglicemia. Y la saturación tiene que estar por encima de 94 para decir que estamos bien. Si el paciente sigue en choque a pesar de la reanimación con fluidos, entonces pasamos a la reanimación con catecolaminas. No demorarse, si no responde, entonces estamos ante un shock refractario a fluidos. Pasamos a las catecolaminas. Podemos usar también la vía intraósea para infundir las catecolaminas, no hay problema, ¿sí? La adrenalina es uno de los mejores que se usa actualmente en pediatría. La adrenalina con la noradrenalina. Se ha visto que es mucho más efectiva que la dopamina, ¿sí? Entonces, en el shock frío vamos a usar adrenalina. Mejora muchísimo lo que es la contractilidad, la contracción cardíaca que nosotros necesitamos mantener para mantener el gasto cardíaco efectivo. Y entonces, por ese efecto se prefiere en ese choque frío, ¿verdad? En el shock caliente se pueden usar la noradrenalina, que se usa a esa dosis que yo le estoy dejando ahí, ¿verdad? Y cuanto más precoz es el choque, entonces nosotros preferimos usar la adrenalina. Cuando nosotros tenemos una falla del miocardio, ¿verdad? No podemos mejorar nuestra fracción de eyección, nuestro gasto cardíaco, tenemos la posibilidad de usar la milrinona, ¿verdad? Para mejorar la contractilidad miocárdica. Y no le puse la dosis, pero les debo. Se me pasó. Y la dopamina, como les dije, que antes era nuestra primera opción, quedó ya de segunda línea para el choque frío, ¿sí? Hasta 10 miligramos kilo-minuto se puede usar la dopamina. Claro que si ustedes están en un lugar donde no tienen posibilidad de hacer adrenalina, noradrenalina, nadie lo entiende cómo hacer, entonces hagan la dopamina. O sea, de todas maneras, si ha sido útil tanto tiempo, ¿verdad? Entonces pueden utilizarle, pero por supuesto que si tenemos los otros dos, utilizamos primero los otros dos. Si nuestro paciente sigue en choque después de 1 hora de reanimación, con fluidos, con catecolaminas, entonces estamos ante un shock resistente a catecolaminas. Pasado las 1 hora, nosotros tenemos que tomar la decisión qué está pasando con nuestro paciente. Entonces, puede ser una insuficiencia adrenal, entonces se puede iniciar con hidrocortisona a dosis alta, y se hace en una infusión continua o intermitente, ¿sí?
Estos pacientes prácticamente, si no van respondiendo, son pacientes que son manejados en las terapias intensivas. No hay forma de mantenerle en una urgencia o en la sala. Bueno. Acá les puse las dosis de, acá había sido les puse, no les debo. Acá les puse las dosis de los vasopresores, ¿sí? Me parecía lo que les puse. Bueno, acá para que sepan inclusive los efectos secundarios que pueden producir, ¿sí? Bueno, lo que es el choque frío-caliente, no es que el choque caliente viene primero y luego le sigue el choque frío, ¿verdad? Puede aparecer directamente el choque frío o puede inclusive ambos estar presentes, ¿verdad? Entonces es simplemente, ¿verdad? Es la forma de manifestar el organismo. Entonces, cuando tenemos un choque caliente es el pulso saltón. Pulso saltón, tenemos un llenado en flash que se llama, ¿verdad? Entonces, en ese caso estamos ante un choque caliente, ¿verdad? Y el choque frío, el llenado capilar es lento, los pulsos son débiles, las extremidades son frías, moteado de la piel. O sea, esa es la diferencia que hay. Pero les recuerdo que no es que el choque empieza como un choque frío y progresa empieza como caliente y termina como frío, no. No es una progresión. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Puede estar uno, puede estar el otro, o pueden inclusive estar los dos. Bueno. El choque refractario a líquido es cuando nosotros hacemos hasta 60 mililitros por kilo de peso y no hay respuestas. Entonces ahí ya iniciamos los inotrópicos. En este caso yo les dejé nomás para ver que empezábamos siempre con dopamina, ¿sí? Nosotros empezábamos con dopamina cuando empezaba el choque, ¿sí? Pero como yo les mostré en el anterior, si nosotros estamos ante un choque frío es más específico ya. Empezar con adrenalina. Si estamos ante un choque caliente, empezar con noradrenalina. ¿Está bien? No sé cómo se me pasó que no mire. Bueno. Y el choque refractario, entonces a catecolaminas, cuando usamos las catecolaminas y no responde el paciente. Sigue el paciente con mala perfusión. Y el refractario prácticamente ya cuando nosotros tenemos probablemente una insuficiencia adrenal y ahí es un paciente muy grave, muy comprometido y ahí le hacemos los corticoides, la hidrocortisona a dosis elevada. Este es el choque caliente que no funciona muy bien mi video, pero este es un paciente que este color tiene el paciente que tiene choque frío. Es un rubor característico, es como un violáceo prácticamente. No es rojo, es violáceo. Entonces llama mucho la atención. Se van a dar cuenta luego que yo recuerdo que una residente de otra, pero este paciente está muy rojo, muy violáceo, ¿verdad? Y esa es la definición realmente, ¿verdad? Y después de mucho tiempo vimos un choque caliente también, ¿sí? Y el relleno capilar rápido, saltón en flash, ¿sí? Y el pulso también bien amplio. Sin embargo, el choque frío, ven ustedes acá como es un miembro, prácticamente esto es cuando pasa el dedo y queda esta parte blanquecina, ¿verdad? Por un largo tiempo, más de 3 segundos, ¿verdad? Tenemos piel fría, moteado y ese es el choque frío. Bastante diferente, por eso es muy, muy fácil de reconocerlos. Bueno. Y para terminar, entonces, ¿qué es lo que se ve en todo este tiempo de las evidencias en que se va haciendo todos estos procesos con la sepsis, con el tratamiento de la sepsis, ¿verdad? Lo que más difícil es que se cumpla, ¿verdad? Justamente porque no hay un fácil acceso vascular. El mayor problema para iniciar el tratamiento es porque no se encuentra. Si yo le hago 2 veces la vía periférica y no la encuentro, ya tengo que pasar a mi vía intraósea, ¿sí? Esa dice la regla. 2 veces probás
vía periférica, no hay caso ir a una intraósea, ¿sí? Eso es la norma en sepsis. También hay mucha deficiencia, ¿verdad?, de reconocer los principios de los síntomas y signos, ¿verdad? Porque tenemos que pensar y tenemos que buscar los signos. Entonces, yo creo que las personas estamos mejor formadas porque desde que empezamos con triángulo de evaluación pediátrica ya estamos hablando de todos los signos y síntomas de la hipoperfusión, ¿verdad? Entonces, fácilmente cuando llegamos a una patología tan grave reconocemos más fácilmente. Yo creo que estamos en condiciones de reconocer más fácilmente. También nos habla mucho de esto, o sea, tenemos que tener gente que nos enseñen, que vayan a todos los lugares a enseñar todo esto, ¿verdad? Porque si no, no vamos a lograr hacer este tratamiento por metas. Y utilizar las guías, si es posible, individuales, institucionales, ¿sí? No utilizar las guías americanas o europeas, porque eso no es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces tengamos, si es posible, hay que tener, de cada institución tiene que tener sus propias reglas, ¿verdad? Bueno, entonces como dijimos que máximo 2 veces podemos hacer, tenemos que tener entonces cómo por lo menos se hace una vía intraósea. La vía intraósea es una vía muy interesante, ¿verdad? Porque la médula ósea está llena de una red de capilares muy importante que es prácticamente estar haciendo endovenoso la infusión, ¿verdad? Es una red de capilares que nosotros al infundir en la médula se absorbe el 100%, ¿sí? Se puede hacer todo lo que querramos hacer, excepto nutrición parenteral. No se puede hacer nutrición parenteral por la vía intraósea, pero después todo podemos infundir. Sangre, plasma, todo lo que ustedes quieran hacer. Tenemos que tener en cuenta entonces, este es un procedimiento muy invasivo, necesita hacerlo con todas las condiciones prácticamente de un procedimiento quirúrgico con una asepsia, porque estamos entrando directamente a la médula ósea, ¿verdad? Entonces, el tener en cuenta todos los elementos para una asepsia, como si fuera que vamos a estar en quirófano, hay que vestirse, hay que lavarse, hay que ponerse guantes estériles, hay que hacer un campo, una compresa, ¿verdad?, que separa, que limita la zona, y entonces buscamos los parámetros, se expone la tibia, en el niño se hace en la tibia, porque es la más accesible. Entonces se expone la tibia así como ven con un rodillo, se expone en la pierna de esta manera para que quede expuesta la tibia, ¿sí? Podemos usar catéteres especiales para intraósea que tenemos en plaza, o utilizar los trocars que pueden ser de 18 a 14 G, que son los más gruesitos, ¿verdad? Porque que tienen que ser un poco gruesos, ¿sí? Y se busca anatómicamente, se busca la tuberosidad tibial 2 centímetros por debajo y por dentro, 2 y 2, ahí nosotros tenemos el sitio de punción. Tuberosidad anterior de la tibia, 2 centímetros por debajo, o podemos hacer 2 dedos por debajo y por dentro para buscar este borde anterior de la tibia, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que se hace? Encontramos el sitio y le colocamos el trocar en forma perpendicular al hueso. Entonces se comienza a presionar, a hacer una presión constante, y vamos a escuchar prácticamente cuando pasa cuando nosotros perforamos la piel, pero cuando estamos en el hueso, en la cortical, vamos a sentir una dureza, ¿sí? Entonces al sentir la dureza hacemos una maniobra de rotación izquierda, derecha, siempre haciendo la misma fuerza, y ahí vamos a penetrar prácticamente, vamos a sentir que se vence la resistencia, y eso nos está diciendo que entramos en la médula, ¿sí? Entonces, es muy importante, y vean, porque se hace frecuentemente, la verdad que frecuentemente hacemos en la urgencia. Entonces, si pueden estar presentes y mirar, sería fantástico, pero también pueden ensayarse con el hueso del pollo. Hagan una aguja para sentir esa
cuando se vence la resistencia, se usa muy bien con la tibia no sé si es la tibia del pollo, no sé si es tibia la del pollo, pero con algo parecido a eso, un hueso largo del pollo, ¿verdad? Entonces, hagan un poco la maniobra y ustedes van a poder sentir cuando pasa, esa misma sensación se tiene cuando se hace una intraósea. Bueno, las conclusiones finales. El choque séptico, como les dije, sigue siendo un desafío clínico. No decimos que sabemos todo, porque así como ustedes vieron que hay controversias, ¿verdad? Algunos no manejan muy bien los criterios clínicos, laboratoriales, ¿verdad? Entonces sigue habiendo todavía un poquito de confusión. Siempre pensar, así como todo el mundo pensar que estamos ante una sepsis es lo más importante y empezar a actuar en consecuencia, ¿sí? Tenemos que tener las guías prácticas de tratamiento, si es posible, cada institución tiene que tener, ¿sí? El volumen, es decir, el fluido, la administración de fluidos sigue siendo la más eficaz herramienta en la primera hora, ¿sí? Que es lo que primero hacemos, es fluido, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que nada va a reemplazar a la evaluación clínica. Todos los elementos clínicos que nosotros podamos tener para hacer el diagnóstico. Nada reemplaza a eso, ¿sí? Y si esto todo tenemos en cuenta, entonces podemos aumentar y salvar muchas vidas realmente. Y hoy coincide que una de las cosas que más me apasiona, que son las infecciones. Soy una infectóloga frustrada, ¿verdad? Pero, bueno, alguien va a hacer lo que yo no pude ser, ¿verdad? Pero coincide, como me dice, qué bien coincide el Día Mundial de la Sepsis con tu clase, ¿verdad? Y espero que yo les haya llegado y motivado sobre todo, porque yo tengo una pasión por esto. Entonces, si pude, por lo menos en alguna manera, incentivarles para que ustedes puedan amar un poquito también esto, porque les va a servir no solo para la pediatría, sino que también les va a servir para todas las especialidades que puedan hacer, ¿sí? Porque ustedes pueden estar al lado de alguien que no reconoce y ustedes pueden estar reconociendo entonces estos signos de sepsis, ¿sí? Entonces, feliz día de la sepsis. Gracias. Para todos. ¿Sí? Pero hoy casualmente me enteré que es día también de Mundial del Chocolate. Así es que prefiero festejar el día del chocolate que el día de la sepsis, ¿verdad? Entonces, les invito a que vayan a tomar una rica merienda, ¿verdad? Y que puedan descansar y volver a leer sepsis para que puedan repasar todo, porque pueden repasar todo junto con toda la parte de infecciones, ¿verdad? Y bueno, también es mi último día de clases, termino ya con ustedes. Fue un placer y a pesar de que me enojé un poquito con usted al principio, ya me abuené otra vez con ustedes. Entonces, Ya nos perdonaste, doctora. ya les perdoné, a pesar de que soy muy rencorosa, ¿verdad? Pero ya me abuené. Bueno, entonces es todo lo que yo quería aportarles a ustedes desde mi pasión, porque es lo que más me gusta. Entonces, motivarles y espero que sí haya sido de esa forma. Muchas gracias por atenderme, por estar allí y espero que pueda serles de mucha utilidad. Gracias, doctora. Aprendimos muchísimo y si Dios quiere, nos vemos en la final. En la final. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, chicos, un gusto. Gracias, doctora. Nos vemos. Hasta el lunes. Gracias, doctora. Chao, nos Gracias. vemos. Doctora, feliz día de la Doctora. sepsis. Doctora, chao, chao. Feliz día del chocolate. Dale.